No, Hola, muy buenas tardes. Antes de empezar, por si la chica de voceras me puede ayudar para la presentación de las diapositivas y a los demás participantes, a 39 personas conectadas, esperemos 2 minuticos más mientras se conectan más personitas y ya empezamos. 2 minuticos y empezamos la charla del día de hoy. 2 minuticos. Yo no sé si usted 14 y los 28 meses para votar, es muy importante que participemos, es muy importante que estemos. Bueno, yo creo que vayamos empezando. Ya viene siendo en México las 4:05 de la tarde, entonces creo que mejor vayamos empezando para que pues el tiempo nos rinda. Antes de empezar, siempre a mi equipo de voceras, muchísimas gracias. Están aquí en el corazón y pues de verdad por todo el apoyo, por estar pendientes, por apoyarme con la parte logística, las diapositivas, de verdad muchas gracias. A la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México, mi equipo de trabajo, los llevo también en mi corazón, he aprendido mucho de ellas, pues a pesar de la distancia y todo. De verdad, muchas gracias. Y a ustedes que están conectados, 48 personas conectadas, de verdad, muchas gracias. Espero que sea de su total agrado, que les guste, que se lleven una reflexión en este tema. Y bueno, antes de empezar, pues obvio, considero pertinente presentarme, dar un poquito frente a lo que hago en mi vida, qué he estudiado y bueno, cómo me llamo. Ahora sí, porfa, siguiente diapositiva.
Bueno, para todos ustedes, mucho gusto. Mi nombre es Ana Carolina Rivera León. Soy abogada colombiana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Soy investigadora en los temas de responsabilidad médica y violencia obstétrica. Actualmente me desempeño como asesora académica y pues abogada litigante, principalmente en el campo del derecho penal. Y me encuentro terminando mis estudios en un máster universitario en intervención interdisciplinaria de violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, esto más o menos ese es mi recorrido profesional. Espero que les guste la charla el día de hoy, que les quede una reflexión, que bueno, más que pasar diapositivas en esto, mi objetivo es que lo traten de aportar en su vida y de que si en dado caso usted ha vivido de este tema, sepa dónde acudir, sepa qué hacer y pues si hay algún familiar, alguna amiga, algún conocido que también esté sufriendo de esta problemática, pues lo puedas orientar. Bueno, el tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy es la violencia de género, la otra pandemia. Bueno, para ir empezando, por favor, la siguiente diapositiva. Para empezar, es importante conceptualizar qué es la violencia de género. Bueno, la violencia de género es cualquier acto violento o agresión que es basada en una situación de desigualdad en el marco del sistema de las relaciones de dominación de los hombres hacia las mujeres, ¿sí? Que tenga o que pueda como tal generar una consecuencia. ¿Cuál es esta consecuencia? Un daño físico, un daño psicológico, un daño sexual, también se puede evidenciar amenazas y pues estas ciertas amenazas generan ciertos actos o cierta coacción arbitraria de la libertad, ¿sí? Entonces, en este concepto de la violencia de género da como tal a un problema, ¿sí? En que incluso va más allá. Me explico. En que anteriormente las personas no permitían en que los asuntos familiares trascendieran de puertas para afuera, ¿sí? Y que por lo tanto no se debía intervenir. Entonces, esta violencia de género aparece desde los ámbitos de los núcleos familiares, ¿sí? Es de entender que la violencia como un asunto personal refuerza a esas mujeres, a esa situación de subordinación respecto del hombre y pues como tal asumir esas relaciones de poder que tienen los hombres frente a las mujeres. Entonces, para ir cerrando esta primera fase, esta primera diapositiva, entendamos qué es la violencia de género. Cualquier acto violento o agresión que es basada en una situación de desigualdad en el marco del sistema de las relaciones de dominio de los hombres hacia las mujeres. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la discriminación de las mujeres y la violencia de género es una manifestación, o bueno, yo lo he conceptualizado como una de las manifestaciones más brutales en el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, que este problema traspasa las fronteras, en que se evidencia mayor parte en los países del mundo donde el patriarcado, o sea, la superioridad del hombre, predomina en esa relación o en ese núcleo familiar y pues debido a esas culturas, a esas religiones, a esa formación que ha tenido desde niño, pues se abarca como tal esta problemática o esta desigualdad de género. Entonces, porfa, siguiente diapositiva. Es importante entender porque en una oportunidad me preguntaron, Dana, yo quisiera saber cuál es la diferencia entre violencia obstétrica, perdón, violencia de género y violencia intrafamiliar o violencia doméstica, perdón, lo de obstétrica, es que la semana entrante ya estoy preparando un foro que tengo, entonces tengo toda la temática de violencia obstétrica, me disculpan. Entonces, a lo que voy. La violencia como tal, el concepto de violencia es
el uso intencional de la fuerza o del poder contra uno mismo, contra otra persona, contra algún grupo, contra alguna comunidad y tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? En una lesión física, en un daño psicológico, en una alteración en el desarrollo, un abandono y pues en dado caso pues algo como más drástico, la muerte. Ahora, la violencia de género, lo que les estaba explicando anteriormente. La violencia de género va dirigida a las mujeres por el simple hecho de serlo. Es decir, que por considerar el sexo masculino, el sexo femenino es inferior y debe continuar con esa posición de subordinación respecto del sexo masculino. Ahora, la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, como quieran decirle, los dos conceptos son iguales. Hay algunos países que sí lo manejan distinto. Creo que el de ustedes lo manejan más que todo por violencia doméstica, si no estoy mal. Aquí en Colombia lo manejamos como violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué quiere decir esta violencia? En que es infringida en el núcleo familiar, en ese medio familiar en que generalmente es afectada a esas personas más vulnerables. ¿Cuáles son estas personas más vulnerables? Los niños, las niñas, las personas con discapacidad y las personas de tercera edad. Entonces, para que se evidencie una violencia intrafamiliar o doméstica, tiene que ser en el núcleo familiar. Y ahora, en la violencia de género, tiene que ser dirigida netamente a las mujeres por el simple hecho de ser. Y en la violencia viene siendo el uso de la fuerza o poder contra uno mismo, contra otra persona, contra un núcleo familiar, digo, contra una comunidad, contra un grupo en general. Entonces son tres conceptos completamente distintos, pero van muy hilados. Entonces ya una vez comprendido estos tres conceptos, podemos seguir con el tema central. Hoy es un día muy conmemorable, hoy es el 25 de noviembre, en el cual se está celebrando el Día Internacional contra la Violencia de Género. Entonces, de verdad, los felicito a todas las mujeres que me acompañan el día de hoy. Hoy es un día conmemorable porque estamos tratando de luchar contra la violencia de género, tratamos de que el Estado, en este caso que estoy hablando con ustedes, ciudadanos mexicanos, que el Estado vele por los intereses de las mujeres y ampare y bueno, trate de hacer políticas públicas o prevenciones para que esta problemática pues no trascienda y no vaya más allá de lo que debe de corresponder. Entonces, recordemos siempre que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Listo. Claramente me es importante en poderles exponer a ustedes la legislación sobre la violencia de género que ustedes cuentan en su país. Si me lo preguntan de forma muy personal, los felicito, porque acá en Colombia contamos con una precariedad frente a ese tema. No contamos con muy buena legislación, no contamos con protección de verdad, con una protección verdadera hacia las mujeres que hasta ahora es que se está dando prioridad por el Congreso de la República acá en mi país, pero los felicito a ustedes, la verdad que esto es un avance muy grande y bueno, esa, como ven ahí en la diapositiva, esas son las legislaciones que ustedes cuentan, que viene siendo la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, febrero del 2007, el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue radicado en marzo del 2008, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, noviembre del 2007, el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, febrero del 2009, y la Ley Olimpia. Si me lo permiten, yo me detallé, me puse a investigar, a desglosar, ¿sí? En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el reglamento de la Ley General, la verdad me parece fantástico. ¿Por qué? Porque especifica, demuestra como tal a la comunidad, o sea, no necesita tener un léxico muy avanzado, muy jurídico,
para poder explicar la violencia de género. Entonces, de verdad los invito a que por lo menos se lean esos dos, ustedes van a entender muy bien este tema. Con esos dos, con esa ley general y el reglamento van a entender claramente la violencia de género, a qué entidad acudir, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, ampara todo ese sistema, toda esa regulación frente a este tema. Entonces, cierta observación para ustedes para que lo lean, lo detallen y pues siempre he dicho que no esperemos a que algo nos suceda para que pues acudamos a la autoridad o nosotros mismos conozcamos de estos temas. Entonces, más que todo es como conocimiento general y conozcan su legislación, ¿sí? Entonces, ahora sí, siguiente diapositiva. Me es importante mencionarles también ciertas estadísticas no muy cercanas, pero mi objetivo es de que como que se alarmen un poco, no en que digan, uy, para preocuparnos ahora, sino como que les quede esa duda y veamos en que esto es real. O sea, que piensen en que, ay, no, Dana, lo que está diciendo es mentira y eso, para nada. Esto de verdad pasa y no solo pasa en su país, sino a nivel mundial. Entonces, una de las estadísticas realizadas, el 66.1% de las mujeres entre los 18 años por lo menos ha experimentado un acto de violencia de género y la mayoría de los casos viene siendo el agresor. El agresor viene siendo la pareja de esa víctima. En un observatorio ciudadano nacional de feminicidios realizado entre los años 2012 y 2013, realizó un documento en donde estableció que 3.892 mujeres fueron asesinadas en todo el país mexicano, pero que solo el 15.7% de los casos fueron investigados como feminicidios. Eso es otro paréntesis que la verdad quiero hacer, en que no tengamos, esto principalmente va a las mujeres y ahorita hago un cierto comentario hacia los hombres. Mujeres, yo las entiendo en que sientan miedo, sientan temor de acudir a la autoridad, pero créanme que para eso cuentan con un equipo interdisciplinario, es decir, un juez competente, el ministerio público, la fiscalía, el abogado que usted vaya a contratar, que sea especialista en el tema de la violencia de género, los psicólogos, los trabajadores sociales. Es un equipo interdisciplinario que va a ayudarte, va a ampararte, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo muchos casos de este tema y a veces me decían, doctora, es que la verdad me da miedo a veces acudir porque es que yo estoy sola, yo tengo a mis hijos, yo no estoy trabajando, el que provee en mi casa es el Señor y me da miedo quedarme sola. O sea, ¿yo qué hago? Después me agreda, en fin. Pero créanme en que cuando tú vas y pones tu denuncia y empiezas ese proceso judicial, el que sí duele, es un proceso muy difícil, pero para eso están los psicólogos, para eso están los trabajadores sociales, que para eso estudiaron y van a velar por los intereses tuyos. Otro aspecto que dicen mucho y que me molesta y dicen, ay, no, es que no debemos de acudir a los psicólogos. Entonces voy a decir, uy, no, entonces estoy loca. Yo, si me lo preguntan, yo voy a mi psicólogo, yo acudo, tengo mis citas personales con mi psicólogo, porque por más que yo diga, estos temas me cargan y pues yo para mi clienta o para las personas tengo que estar fuerte, tengo que estar capacitada para poderla orientar porque estos temas no son fáciles. Entonces no tengamos temor también de acudir al psicólogo, ¿sí? Ellos están capacitados, ellos van a velar por los intereses tuyos y tienen las estrategias adecuadas para salir de este problema. Entonces no tengamos miedo en ese aspecto. Entonces, esas son las estadísticas, no son muy recientes, pero por lo menos mi intención es netamente informativo para que ustedes por lo menos vayan pensando y vayan adecuando ciertos temas de la violencia de género. Listo, siguiente diapositiva, porfa. Siguiente diapositiva. Chica de voceras. Porfis. Vamos a seguir con la clasificación de la violencia de género.
Eso. Listo, gracias. Bueno, entonces ahora sí entramos a la parte central de esta charla del día de hoy, que viene siendo la clasificación de la violencia de género. Bueno, la primera clasificación de la violencia de género viene siendo la violencia física. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, ¿en qué consiste esta violencia física? Incluye cualquier acto, ¿sí?, de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con el resultado de producir un riesgo, un daño físico o, o una lesión. Les doy un ejemplo: un golpe, una quemadura, un pellizco, un tirón de cabello, unas picadas, empujones, lanzarle objetos, el uso de las armas, el intento de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos. El maltrato físico es el más evidente y el que se ve muchísimo en los estrados judiciales, pero para poder demostrar esta violencia física se requiere de un peritaje médico, o sea, de una atención médica donde ese médico internista o ese ginecólogo o ese médico especialista en medicina forense, o sea, depende del proceso, depende de la situación en la que se encuentre la mujer, se realizará el peritaje acorde al especialista que sea pertinente. Entonces, para este maltrato físico, como les digo, es el más evidente, pero se requiere de ese peritaje, de esa atención médica para evaluar como tal el porcentaje del golpe, la bofetada, o sea, mirar la complejidad en la que está esa víctima. Entonces, esa viene siendo la violencia física. La siguiente clasificación viene siendo la violencia psicológica. ¿En qué consiste esta violencia psicológica? En cualquier conducta verbal o no verbal que es producida hacia la mujer y como tal desvaloriza y genera un sufrimiento. Entonces, les doy varios ejemplos. Tienen que estar dentro de esta clasificación. En insultos, les doy un ejemplo: estás loca, eres histérica, eres ignorante, eres atrasada, eres fea. Intimidaciones o amenazas, les doy un ejemplo: te voy a matar, vete de la casa, te voy a quitar a los niños. El abuso de la autoridad, que pasa muchísimo. Por ejemplo, registra tus cosas, revisa tu celular, te está monitoreando a la hora de llegar. La falta de respeto, que no respeta esas necesidades, no respeta tus sentimientos, tus opiniones, tu integridad personal, se ve afectada, ¿sí? El abuso exige como tal obediencia. Les doy un ejemplo: en que no quiere que trabaje, en que solo se quede en su casa, en que solo se dedique como ama de casa, o sea, no te permita tomar tus decisiones. Otra que pasa mucho, la utilización de los hijos o de las hijas, ¿sí? En que otro paréntesis que quiero hacer: cuando hable de sujeto activo, así es como se maneja en el derecho penal, así es como los abogados manejamos. ¿Qué viene siendo este sujeto activo? El agresor o el victimario. Entonces, para que lo tengamos muy bien en cuenta, en que cuando me dirija o tenga el término de sujeto activo, viene siendo el agresor o el victimario. Entonces, el tema de la utilización de los hijos o de las hijas es cuando ese victimario o ese sujeto activo amenaza a esa mujer con quitarle a los hijos, en que la castiga con silencio, en que culpabiliza a esa mujer. Entonces, para que haya esta violencia psicológica, netamente debe ser una conducta verbal o no verbal, pero que se produzca hacia la mujer, desvalorizando y generando un sufrimiento. La siguiente clasificación viene siendo la violencia sexual y el abuso sexual. Porfa, siguiente diapositiva. Chicas voceras, gracias. Bueno, ¿en qué consiste esta clasificación? En cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor y como tal genera en que como tal no hay un consentimiento por la mujer, ¿sí? En que abarcan esa imposición mediante la fuerza y mediante la intimidación para obtener esa relación sexual que no se encuentra consentida por esa mujer.
Entonces, esta viene siendo esa clasificación de la violencia sexual y el abuso sexual. La siguiente clasificación viene siendo la violencia, el acoso sexual. Siguiente diapositiva, siguiente. Bueno, ¿en qué consiste este acoso sexual? Incluye cualquier conducta consistente en la solicitud de favores de naturaleza sexual, en donde es el sujeto activo o en el victimario o el agresor genera esa situación de superioridad para poder obtener esa relación sexual, ¿sí? En que mediante ese favor, mediante esa amenaza, mediante esa imposición hacia la mujer, va a acceder de forma sexual a la mujer. Y la última clasificación viene siendo la violencia económica. Si me lo permiten, yo muy poco he tenido estos casos a lo largo pues, de mi vida profesional, muy poco, pero conozco colegas en que sí tienen bastante esta violencia económica. ¿En qué consiste esta violencia económica? Incluye cualquier privación intencionada y no justificada, ¿sí? En donde esos recursos, ya sean del bienestar físico o psicológico de la mujer, generan esa discriminación en la disposición de esos recursos económicos que son compartidos en ese núcleo familiar o en esa unión marital de hecho. ¿Qué es eso de unión marital de hecho? En que son dos personas que conviven pero no se encuentran casados. Entonces, el maltratador o el sujeto activo considera que esa mujer es incompetente, en que no sabe administrar el dinero, en que se la gasta en cosas innecesarias, en que tú como mujer no puedes tomar decisiones en el núcleo familiar referente al aporte económico. Entonces, chicos, esas vienen siendo las clasificaciones de la violencia de género, que viene siendo, como les he explicado, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y abuso sexual, el acoso sexual y la violencia económica. Bueno, porfa, siguiente diapositiva. Quiero que cada uno en su interior y crea o se plantee por qué tantas mujeres les resulta difícil salir de la situación de la violencia de género. Yo se los daré desde mi perspectiva profesional y personal. Bueno, si bien es cierto en que el maltrato se considera como un proceso cíclico en el que se va iniciando de a poco, de a poco. Es decir, en que va iniciando como un goteíto de pequeños episodios, pero no parecen, pero parecen que no fueran, o sea, más bien que no fueran, que fueran insignificantes, pero claramente no lo son. Yo he considerado tres fases o tres conductas en que la mujer le resulta difícil la situación de la violencia de género. ¿Cuál viene siendo la primera? La acumulación de la atención, es decir, esas agresiones verbales y psicológicas que tiene la mujer, ya esa víctima se llega como tal a acostumbrar, ¿sí? La segunda fase es el estallido de la atención. Esa sí se parece más a la que esa víctima de tanta afectación psicológica que ha tenido la mujer en donde su decisión, su integridad se ha visto afectada, sus valores se ven como tal inferiores y no vale esa decisión que tenga la mujer. Entonces, sus derechos fundamentales, su integridad personal, vale un 0%, por decirlo así. Estoy tratando de hablar coloquialmente para que pues ustedes me vayan entendiendo. Y la que más me da rabia viene siendo, yo la he denominado como la luna de miel. ¿Por qué? Porque el agresor pide disculpas a la víctima tratando de demostrar un arrepentimiento. Si me lo permiten, hace como unas 3 semanas o un mes más o menos en una audiencia, me pasó en que pues ya estábamos en la etapa de juicio oral, o sea, la etapa de juicio oral es donde la fiscalía y la defensa le muestra al juez competente, al X juez, no voy a entrar en detalles en eso, donde se demuestra las pruebas, lo que usted como parte va a demostrarle al juez. Ya cuando ya habíamos terminado esa audiencia, yo soy la representante de víctima. En ese caso, al terminar la audiencia, bueno, salimos de los estrados judiciales y
En ese caso sí, pues ya ahorita estamos manejando un poquito la presencialidad, no tanto la virtualidad. Entonces, al salir de esa audiencia, el agresor, Pepito, voy a ponerle Pepito, se le acerca a la víctima, o sea, a mi clienta, a Pepita, y le dice, ay, Pepita, perdóname, yo sé que lo que hice estuvo muy mal. La dejó, pues, la parte derecha de su rostro completamente moreteado, le partió el brazo y los pies, los deditos de los pies se los partió también por completo. Entonces, claramente esto es una violencia física. Y se le acercaba y le decía, oye, discúlpame, sé que lo que hicimos estuvo mal. El juez también le quitó la patria potestad a Pepito, entonces también le pedía, ay, Pepita, ¿será que me perdonas? Volvemos a hacer la familia que tanto queríamos. Entonces, ustedes van a ver mucho este caso, muchos estos casos, y pues yo solo como que miraba a mi cliente y decía dentro de mi cabeza, por favor, que todo lo que le ha dicho el psicólogo, que todo lo que hemos vivido, perdón, que todo lo que ha habido durante este proceso judicial como que haya entendido en que tú vales mucho y mira cómo terminaste. Y al final al cabo, Pepita, como comprendió en ese momento, le dijo, no, yo no quiero estar contigo, el proceso sigue y pues el Pepito como tal pues se molestó mucho y bueno, continúa el proceso común y corriente. Entonces, esas para mí son las fases o por qué la mujer le resulta muy difícil, la acumulación de la atención, el estallido de esa atención o la luna de miel. Entonces, hay que comprender un poco a estas mujeres que han sufrido de violencia de género, no debemos de juzgarla, al contrario, apoyarla y buscar solución. Esa es mi invitación a esas mujeres porque, o sea, en un proceso así uno no sabe a dónde acudir, uno no sabe qué hacer. Entonces, para eso es importante contar con un equipo interdisciplinario que sea capacitado en el tema y créanme que con un buen equipo se logra ese objetivo y pues otra vez recobrar esos derechos fundamentales, su integridad que ha sido durante tantos años violentada. Es un tema muy bonito, pero a la vez bastante complejo de manejar. Bueno, el siguiente tema que considero ya vamos entrando al final de esa charla, que es cómo prevenir la violencia de género. Bueno, si me lo permiten, voy a hablar desde mi ámbito profesional, pero también como personal. Ahorita ya pasan las diapositivas, espérame. Entonces, como abogada, ¿yo qué puedo decir? En que netamente jurídico, ¿sí? Ya ahorita hablo desde lo ciudadano, desde una persona común y corriente. Desde lo jurídico, ¿qué les puedo decir? En que, oiga, Estado mexicano, usted como autoridad competente, como máxima ente judicial, usted tiene que velar por los intereses de las mujeres, ampararlas y si en dado caso se evidencian estos temas, hacer la debida sanción. ¿Cómo? Mediante una política pública. En que sí es difícil, en que uno, ¿y cómo vamos a acudir de una vez a una política pública? Para eso es un proceso lento, pero esa es la estrategia jurídica que debemos, bueno, tanto en su país como en el mío, buscar estrategias. La política pública es la solución para que, bueno, dé un alto y ya deje de avanzar estos problemas, porque debido pues ahorita al COVID-19 y pues al proceso que vivimos el año pasado y ahorita también en este año 2021, al estar encerrados, al tener que convivir mucho con nuestra familia, con nuestra pareja, se han generado ciertas conductas de agresiones, de violencias intrafamiliares o violencias domésticas, en el cual las cifras se están incrementando. Entonces, como Estado mexicano, ¿qué es lo que debe hacer? Una política pública, una verdadera política pública para que empiece a bajar esos niveles, a empezar a prevenir y sancionar a estos sujetos activos o a los agresores, como quieran decirle, para que, bueno, cumplan la condena debida frente al delito que están cometiendo. Entonces, eso es desde ámbito jurídico. Pero si ya me lo preguntan como ámbito personal, ahora sí, porfa, siguiente diapositiva, es educar a los niños y a las niñas desde las edades más tempranas. En general, esa cultura centrada en la resolución pacífica de conflictos.
¿sí? En que fomentemos una empatía, un desarrollo en la autoestima. También otra cosa que debemos nosotros empezar a abarcar en nuestra vida, generarlo en nuestra casa, en nuestro círculo social, es de que eliminemos esos estereotipos de cultura patriarcal. A los hombres los invito de verdad a que esa superioridad, a que ese patriarcado lo dejemos ya a un lado. O sea, ya eso dejémoslo para los años pasados. En que, otro paréntesis que quiero dar, ay no, Dana, como me dijeron en una oportunidad, en una charla, no recuerdo cuándo fue, si fue el mes pasado o el antepasado, ay no, Dana, pero es que lo único que estás haciendo es echar leña, por decirlo así, o ofender a los hombres. Ojo, no quiero hacer esto. No quiero ofender a los hombres en ningún momento. Simplemente estoy informando una problemática que está sucediendo en el país y en el mundo, ¿sí? En el que si tú como hombre estás viendo este tipo de conductas, ojo, porque claramente puedes estar cometiendo delitos de violencia de género, en que debido a esa superioridad, a ese patriarcado, mira las consecuencias que pueden acarrear. Entonces, para eso es en que, bueno, listo, o me digas, bueno, listo, Dana, sí estoy reconociendo que estoy cometiendo este tipo de conductas, ¿qué hacer? Bueno, para eso cuentas con un psicólogo especialista en ese tema, para eso cuentas con un trabajador social, para eso cuentas con un abogado que sea especialista en el tema de violencia de género y créanme que van a salir de esto. Y a las mujeres los invito de verdad a dejar esa sumisión, a esa inferioridad, a esa obediencia que frente a nuestras parejas, frente a los hombres o frente a la sociedad. Tú vales mucho, mujer, para que esa integridad se vea afectada. Entonces, ojo con ese tema. También les tengo una frase que me parece muy bonita, que se las quiero aportar a ustedes en la charla del día de hoy. Empecémonos a enseñar o más bien ejercer y enseñar que seamos personas en vez de ser hombres o en vez de ser mujeres. Creo que con esta frase espero que entiendan a qué es lo que quiero decir con esto, pero metámonos en nuestra cabeza, en nuestro chip, en nuestro consciente, en que debemos de ser personas. Empecemos a ser personas. En mi caso, antes de ser profesional, quiero ser persona. Quiero ser una verdadera persona para ayudarte, para acompañarte en ese proceso. Entonces, cambiemos esa mentalidad, rompamos con esos mitos de agresividad, de violencia y en vez fomentemos esos espacios de conciliación, de acuerdos, de negociaciones, ¿sí? Y otras que pues ahí los tengo plasmado ahí en esa diapositiva que pues también me parecen muy importantes, es evitar ese menosprecio hacia aquellos chicos o hombres que no se adaptan al modelo de masculinidad dominante. Y ahora hacia el otro lado, evitemos el menosprecio hacia aquellas mujeres o chicas que no se acomodan como tal a la feminidad dominante. ¿Sí? Enseñemos a los niños, a los hombres y a todos como comunidad incorporar en sus vidas esas vivencias de respeto, de igualdad, fomentando lo que les estaba diciendo, acuerdos, negociaciones y también otro factor que me parece pertinente es desarrollar el autoestima, que eso mucho nos falta a todos. También algo que sí veo mucho en los estrados judiciales es aprender a escuchar a la otra persona. Me incluyo en que a veces no sé escuchar a la otra persona, independientemente tú estés de acuerdo o no con esa opinión de la persona, pero requiere respeto, ¿sí? Empecemos a ejercer esa igualdad y si la empezamos a ejercer, créanme que vamos a cambiar el mundo desde cosas muy mínimas, aportando desde nuestra casa, desde nuestro círculo familiar, haremos cambios muy bonitos y podemos empezar a cambiar esa mentalidad de violencia, de patriarcado y un respeto, generando un respeto, una autoestima y una igualdad de oportunidades. Entonces, para ir ya cerrando, porfa, siguiente diapositiva. Recuerda que, bueno, esto principalmente pues lo pongo para las mujeres que han sufrido de violencia de género, en que si estás siendo víctima de maltrato,
tú no eres responsable. El uso de la violencia nunca está justificado. Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo. No estás sola, puedes contar con ayuda de especialistas. Creo que en esta frase me parece muy contundente, muy bonita, porque, o sea, para eso nosotros nos capacitamos, para eso cuentas con un equipo interdisciplinario que con más de 6 años de carrera realizan sus estudios, conocen de estos temas. ¿Para qué? Para ampararte y ayudarte en ese proceso de la violencia de género, que a veces dice, ay, Dana, pero es que eso a mí no me va a pasar. Mejor uno quedarse callado porque pues la vida da muchas vueltas y puede llegarte a pasar cuando menos te lo esperes. La siguiente, porfa, la siguiente diapositiva. Siguiente. Algo que también quiero acabar es de que cambiemos esa mentalidad en que no es verdad que el maltrato hacia las mujeres es algo raro y aislado. No es verdad que sucede en familias de bajos ingresos y etnias. No es verdad que los hombres adictos a las drogas y con estrés en el trabajo son violentos con efecto de la situación personal. No es verdad que cuando una mujer dice sí, no es verdad cuando una mujer dice no, quiere decir que sí. Y no es verdad que todos los hombres de naturaleza son violentos. Entonces, rompamos con esos planteamientos que no son válidos, que pues mucha gente me dice, ay, pero Dana, eso ya está muy marcado, ahora no vengas que con una charla tenemos que cambiar. O sea, para eso son estos espacios, para eso es que el Estado mexicano, pues en esta eventualidad ha pagado, ha organizado esto para que pues poco a poco nosotros vayamos cambiando esta mentalidad, estos conceptos y podamos ejercerlo de a poco en nuestra casa. No les voy a decir en que, ay, Dan, ahora ya esto es de un día para otro. No, es un proceso, pero de eso se trata la vida. Es un aprendizaje, es un recorrido en que todos juntos podemos hacer un cambio y muy bonito desde nuestra profesión, desde nuestra casa, desde nuestra comunidad. Este tema de verdad es muy interesante porque protege a las mujeres, sensibiliza a las mujeres, pero también le da un giro a los hombres a cambiar esa mentalidad, ¿sí? En que eso de ser macho, ser hombre, en eso de ejercer patriarcado, superioridad en el núcleo familiar no te va a llevar a ningún lado. Créanme que no te va a llevar a ningún lado. Te puede llevar a una cárcel. Entonces, ojo, ojo con eso. Este tema de verdad es delicado y ese es mi objetivo, sensibilizarlos, que ustedes conozcan esta problemática que como yo, como profesional, lo ejerzo y lo vivo constantemente en los estrados judiciales. Entonces, esa es mi charla de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Porfa, en la última diapositiva, que pues me parece interesante ponerla, que la violencia no solo se genera con un golpe, también se genera con una palabra. Entonces, hay muchas formas de generar violencia y pues ya sabes más o menos en cómo son la clasificación de la violencia de género. Espero que te haya servido, en que te haya como dado cierta perspectiva en de que si tú estás con una pareja y sientes ciertas conductas en donde tu integridad, tu opinión, tus sentimientos se están viendo vulnerados, ojo, ojo porque si dejas que esto avance, pueden llegar a cometer delitos de violencia de género y afectar tu vida. ¿Y cómo? Mediante un feminicidio, o sea, matarte. Entonces, la verdad que este es un tema muy bonito y es delicado en el que todos debemos de aportar un granito de arena y créanme que si lo empezamos a hacer desde nuestras casas, enseñarle a nuestros niños, a nuestra pareja, e incluso en nosotros mismos cambiar esas actitudes, esos comportamientos, vamos a llegar de verdad muy, muy lejos. Entonces, espero que les haya gustado a las 45 personas conectadas. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Y pues terminar de disfrutar el día de hoy, que es el 25 de noviembre, el Día
Internacional contra la Violencia de Género, y pues es un tema de verdad muy interesante. No sé, pues tenemos por mucho unos 5 o 10 minuticos, si en dado caso alguno quiere realizar alguna pregunta, alguna duda, algún comentario frente a este tema. Y pues yo siempre, normalmente me gusta en el chat, que ya lo voy a enviar, unas diapositivas o sí, unos PDF donde conceptualiza, explica un poquito más, detalla un poquito más este tema de la violencia de género, porque pues tratarlo de explicar en menos de una hora pues es bastante complicado, y pues que no esperes a que sufras de violencia de género o algún familiar sufra de violencia de género. Conceptualízate, conoce estos temas, pues mientras yo les voy enviando la información, no sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quiera realizar. Si en dado caso no quieres prender el micrófono, es totalmente respetable, lo puedes escribir ahí en el chat y con gusto yo puedo ir aclarando las dudas mientras les voy enviando la información. No sé si alguno quiera comentar algo. Por lo menos uno. Han sido el grupo más calladito. Ya ahí les estoy enviando al chat los PDF que explican, pues, o sea, son muy fáciles de entender, no tiene nada del otro mundo, es un tema muy bonito y pues no sé si alguno quiera aportar algo o comentar algo. Bueno, yo pienso que lo importante de esto es que ya se está haciendo, ya se está alzando la voz y todavía hay mucho por hacer, pero porque pues se ve que todavía hay muchos miedos y hay que romper muchas cosas porque a veces se confunde el depender de una persona y que por eso se tengan que aceptar maltratos. Entonces, pues yo veo que lo importante, antes, bueno, hace tiempo atrás, pues no, como que era, incluso las mamás, bueno, aquí en México decían, pues es tu cruz, tú la escogiste, pues tú te aguantas, ¿no? Entonces, fue algo que como que sembraron un chip y entonces se traía mucho, pero lo importante es que con este tipo de actividades e información, pues se pueda dar la oportunidad de ir rompiendo eso, aunque yo siento que todavía falta, ya se inició eso y eso es lo importante. Sí, así es. Perdón, Blanca, sí, la verdad, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y me alegra mucho que lo hayas entendido, que te haya gustado, porque ese es mi objetivo en estos espacios. Porque más que, o sea, pues yo que lo vivo constantemente en los estrados judiciales, yo que lo vivo mucho, me gusta aportar ciertas vivencias sobre este tema, comentarlo, tratar de hacer ciertos ejemplos y pues concientizar tanto a los hombres como a las mujeres frente a este tema. Vuelvo y digo, mi intención en ningún momento va a ser ofender a los hombres, todo lo contrario, es netamente informativo y que también tú empieces a cambiar las conductas, empieces a cambiar esa mentalidad en que somos humanos y cometemos muchos errores, pero de eso se trata. La vida es esa, en caerse, pero aprender a levantarse. Seamos personas en vez de ser hombres y mujeres, empezar a cambiar esos mitos en patriarcado, en superioridad, en violencia contra la otra persona. Empecemos a ejercer esa igualdad de oportunidades, ese respeto hacia la otra persona. Estos temas me parecen muy interesantes, muy bonitos, porque como tal habla también sobre sus derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, esa es mi otra invitación también a todos ustedes, conozcan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones, en que, o sea, en que me dicen, ay, no, Dana, pero para eso se acude a un abogado y ya. No,
tú eres ciudadano mexicano y es importante que tú conozcas tu legislación. Bueno, en este caso de violencia de género, pero independientemente en cualquier aspecto, conoce tu legislación. Es muy bonita. O sea, yo que he tenido la oportunidad en que pues estoy haciendo un curso para poderme actualizar y pues conocer más la legislación de ustedes, porque nuevamente les digo, yo soy abogada colombiana y pues la legislación, por más que quiera, es distinta. Entonces, estoy conociendo un poco más el tema de la violencia de género, la legislación de allá y pues lo que les he dicho, es muy completa, muy bonita, pero como todo, tiene sus falencias y de eso se trata. En cada día poder abarcar, poder iniciar un cambio y ese es el objetivo. No sé si algún otro comentario o ya sea por escrito, o prender el audio. ¿No? Bueno, yo creo que como que está todo claro. Si ya guardan completamente silencios porque les quedó claro la charla del día de hoy. De verdad me alegra mucho que les haya gustado, porque pues si no preguntan es porque pues supongo yo que quedó claro. Y bueno, ese es mi objetivo. Quería hacerles una invitación a ustedes, a las 40 personas conectadas, en que el 2 de diciembre a las 6 de la tarde, hora México, se va a realizar un foro, pues en el caso de ustedes, pues nacional, pero yo lo diría más que todo internacional, donde hablaremos un poquito más sobre la violencia de género. Yo haré parte, pero pues precisamente hablaré pues ya sobre mi campo de acción, que es la violencia obstétrica. Estará otra compañera abogada colombiana también, hablará de otro tema, no recuerdo bien cuál es el otro tema. Estará otra compañera mexicana y una de Honduras. Entonces, por mucho 1 hora y media, 2 horitas, se llevará a cabo esa charla y pues es completamente gratis, no tiene ningún costo. Lo único que tienes que hacer, creo que ya está publicado en el grupo, en la página de Facebook de la Asociación Abrazando Mujeres México, ya se encuentra publicado y pues es solo inscribirte, poner tu nombre, tu correo electrónico para que te llegue el link y pues perdón. Ok, el 2 de diciembre pues puedan acceder a esa charla. De verdad que ojalá puedan acompañarme ese día, les haya gustado porque pues de eso me dedico, a esto me dedico, al tema de charlas de la violencia de género y pues también ejercerlo desde el ámbito como el litigio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme hasta el final. Espero que les haya gustado y bueno, aportarlo en su vida. Y bueno, nada, ese era la charla del día de hoy. ¿O alguna duda, alguna pregunta o ya por completo todo claro? ¿Sí? Sí, sí, entonces sí. Bueno, entonces para terminar, muchas gracias a todos. Espérame. No, muchas gracias a ti, José. Que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde y pues como siempre lo digo, espero en alguna oportunidad porque pues trabajar a distancia y no poder conocer México como que es ridículo. Espero en alguna oportunidad que pues esta situación perdón, la situación del COVID-19 como que baje un poquito y pues pueda viajar a México, conocerlos a todos ustedes. Eh, no, gracias a ti, Noé. Ojalá a todos ustedes los pueda ver el 2 de diciembre. Es un tema de verdad muy bonito y bueno, lo que les digo, o sea, desde mi campo de acción les daré pues ciertos planteamientos sobre la violencia obstétrica. Entonces ustedes, hago un paréntesis, la violencia obstétrica es todo el tema de que cuando la mujer se encuentra en estado de gestación, o sea, de embarazo, acude al profesional de la salud, es decir, al ginecólogo, sufre de una violencia, es decir, de toda la clasificación que yo les he explicado, pero es
por el profesional de la salud o por esa entidad de la salud, ya sea un hospital, ya sea una IPS. Entonces, hay muchas formas también de ejercer violencia contra la mujer. Este caso, pues, es un poco extraño. No se cuenta con mucha legislación frente a este tema, pero es importante también que las mujeres cuando pues estén en estado de embarazo, que pues muchas van a ser mamás o muchas son mamás, conozcas, bueno, tu acceso a la libre decisión en cómo tú quieras tener tu bebé, si por cesárea, si por parto natural, el tema de la epidural, o sea, son temas muy bonitos y pues ojalá espero que me acompañen ese día y gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy, espero que les haya gustado, que le hayan aportado algo a su vida, a su conocimiento y pues aportarlo y empezar a cambiar esa mentalidad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Espero, como siempre lo digo, espero en alguna oportunidad conocer México, conocer su cultura, conocer su comida, que a veces con mi jefe me cuenta y me mandan unas fotos de tacos de canasta y eso se ve deliciosísimo. Entonces, espero en alguna, perdón, ahorita a esta hora acá por mi casa pasa que el carro, que pasa el de los helados, el de las hojaldras, disculpen, pero pues trato en lo posible de ser lo más dinámica posible. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día y muchas gracias a mi equipo de voceras, nos vemos mañana y a la Asociación Internacional Abrazando Mujeres, muchas gracias. Ay, man, muchas gracias. No sé si, o sea, no sé si sea un cumplido o es un halago, pero muchas gracias por tu comentario. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado, que lo hayan aportado en su vida y bueno, espero verlos el 2 de diciembre y que estén muy bien y una feliz tarde para todos. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias. Gracias a todos, cuídense. Gracias. Gracias.